con pequeñas variaciones que tengamos, el nivel de diuresis pues cambia de manera exponencial. Esta liberación, el control de la liberación de la vasopresina, va a ocurrir en diferentes niveles coordinados. Desde la síntesis génica, el transporte axonal, la liberación al torrente sanguíneo, hasta control por estímulos osmóticos y no osmóticos. La vasopresina va a ser una hormona regulada por un sistema neuroendocrino altamente sensible que va a integrar pequeños cambios en la osmolaridad plasmática, cambios en el volumen y presión arterial y factores emocionales y fisiológicos. Su liberación es rápida y gracias a su corta vida media y su producción se ajusta lentamente mediante regulación genética. Gracias a este sistema, el organismo puede mantener la osmolaridad del líquido extracelular dentro de un rango extremadamente estrecho, garantizando la estabilidad del medio interno. Pasando ya al nivel del control de la regulación a nivel genético, esto se va a dar a nivel de la transcripción del gen. Los estímulos para la secreción de la vasopresina, también la oxitocina, pero ahorita estamos con la vasopresina, también van a activar la transcripción y aumentan el contenido del ARN mensajero en las neuronas magnocelulares, que no sé si se acuerdan cuáles eran los núcleos que producían la hormona antidiurética. La paraventricular y el supraóptico. Y el supraóptico, sí. En situaciones de deshidratación se va a acelerar la transcripción y por ende van a aumentar las concentraciones de ARN mensajero, dando en un aumento de la síntesis. Por el contrario, en situaciones de hiposmolaridad va a disminuir la transcripción, disminuyendo la cantidad de ARN mensajero de vasopresina disponible, dando como lugar pues una disminución de la síntesis de esta hormona. Cuando un estímulo intenso o mantenido libera vasopresina, se produce un estímulo inmediato para la transcripción de ARN mensajero nuevo. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestro sistema que sensa o que recibe el estímulo para empezar a secretar vasopresina, también va a estimular el inicio de la transcripción de este gen. Es de manera simultánea la liberación junto con pues, la síntesis. El ARN mensajero, este ARN mensajero que mencioné, tiene una semivida aproximada de 2 días, lo que explica que la liberación de la vasopresina sea rápida por una producción pues, con anterioridad. Ya recordamos que la neurohipófisis pues, es de almacén, pero su aumento máximo en producción va a tardar varios días. Nuestra neurohipófisis, que funciona como almacén, tiene una reserva considerable de esta hormona, tan preparada está que contiene la cantidad de hormona antidiurética para liberación basal de 30 a 50 días y para una liberación máxima de 5 a 10 días. Y la hormona antidiurética en el plasma tiene una semivida aproximada de 15 minutos. Siguiente. Ahora bien, ya vimos la coordinación de la regulación a nivel de la síntesis, pero también tenemos a nivel del transporte axonal a través de microtúbulos y a nivel de la liberación. El transporte axonal de la hormona antidiurética es un proceso esencial mediante el cual las neuronas del hipotálamo van a transportar esta hormona sintetizada en el hipotálamo hasta la neurohipófisis para su almacenamiento y posterior liberación. Los microtúbulos nos van a proporcionar una autopista polarizada por la cual proteínas motoras como la quinesina 1 van a transportar estos gránulos neurosecretores desde el soma, que es la parte de la neurona que se encuentra en el hipotálamo, a través del axón para llegar a la neurohipófisis o hipófisis posterior para su almacenamiento y pues hasta que llegue un estímulo que me incite a liberarla. Pues ya como les dije, la ADH se empaqueta en gránulos neurosecretores junto con proteínas transportadoras que habíamos dicho que eran las neurooficinas, que este es el precursor de la hormona activa en sí. Estas neurooficinas le van a dar una estabilidad a la hormona porque realmente es una hormona muy pequeña que lo hace inestable, y estos gránulos van a ser transportados en sentido anterógrado, como ya les había dicho, del soma hacia el terminal axónico con un motor molecular que pues aquí lo representé de manera ilustrativa, que es la quinesina 1 en este caso, que utiliza HP para pues, funcionar y llevar esta vesícula secretora hasta la neurohipófisis. Y en este transporte los componentes del precursor de la hormona pues, se van a escindir para pues, posteriormente poder tener una hormona activa.
Como les dije, en resumen, los microtúbulos van a proporcionar la autopista y la kinesina del motor para enviar el ADH a través del axón hacia la neurohipófisis, asegurando una rápida disponibilidad de la hormona para su secreción sanguínea. Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, las vesículas van a viajar desde los núcleos supraóptico para ventricular, como les dije, a través del tallo hipoficial hasta la neurohipófisis. Si cesa la síntesis, se va a tener transporte, si aumenta la síntesis, va a aumentar el transporte. Esto, pues quiere decir que no se puede transportar vacío, pues el transporte depende de que haya hormona. O sea, me llega un estímulo para que se empiece a secretar, pero ese estímulo también me va a empezar a sintetizar y ese estímulo también va a hacer que se empiece todos los mecanismos de transporte del hipotálamo hacia la neurohipófisis. Y podemos decir que la tasa de transporte es proporcional a la tasa de síntesis y la tasa de síntesis es proporcional a los estímulos. Ahora sí, el mecanismo de liberación. Cuando un estímulo para la secreción de vasopresina u oxitocina actúa sobre el cuerpo celular o magnocelular, se va a generar un potencial de acción que se va a propagar hacia abajo por el axón largo hasta la neurohipófisis. Este potencial de acción, como ya sabemos, va a provocar la entrada de calcio, que va a estimular los gránulos neurosecretores a fusionarse con la membrana celular y a expulsar todo el contenido del gránulo neurosecretor hacia el espacio perivascular y posteriormente pues hacia la circulación sistémica. En el plasma, la vasopresina va a circular de manera libre, no vía neurofisina. ¿Y por qué creen que pues, puede circular de manera libre sin estar unida a una proteína? ¿Qué es hidrosoluble? Porque es una proteína, es una hormona hidrosoluble, exactamente, y sus receptores se encuentran pues, en la membrana, no tienen que atravesar nada. Ahora bien, pues bueno, ya vamos a pasar a lo grueso de este apartado, que son los sistemas de control fisiológico de la liberación. Vamos a tener dos, que van a ser la regulación osmótica y la regulación no osmótica o por volumen y presión. Históricamente, como estos dos sistemas son muy diferentes en su mecanismo de acción, históricamente se pensaba que había dos hormonas diferentes, una antidiurética y una vasopresora. Por eso son los dos nombres que se conocen como la hormona antidiurética y la vasopresina. Pues bueno, la regulación osmótica va a ser el principal mecanismo, el más sensible y el dominante en condiciones normales. O sea, nosotros, con un adulto sano, nosotros normalmente, este es el mecanismo de regulación que está funcionando para la liberación de ADH, pero en situaciones patológicas o especiales, la regulación por volumen y presión va a ser la señal dominante para la secreción de vasopresina, a pesar de que hay una osmolaridad normal. Ahora bien, para entender un poco cómo funcionan estos osmoreceptores, porque estamos en la regulación osmótica, hay que recordar un poquito algo anatómico de nuestro cuerpo. Es que en el cerebro se encuentra una barrera especial, que es la barrera hematoencefálica, que esta nos va a separar o nos va a proporcionar una protección contra toxinas o cualquier cambio brusco de osmolaridad o de componentes sanguíneos. Bueno, sin embargo, en nuestro cerebro hay ciertas regiones especializadas que se encuentran sin esta membrana de manera estratégica, porque necesitan pues probar o leer de manera directa a la sangre para diferentes funciones, como detectar toxinas, detectar cambios, liberar hormonas, entre otros. ¿Esto por qué es importante? Porque nuestros osmoreceptores se van a encontrar en estos sitios que se llaman los órganos circunventriculares o periventriculares. Y dentro de estos vamos a tener dos clasificaciones, los sensoriales y los secretores, pero nos importan los secretores en este momento, nos importan los neurosensoriales, que serían el órgano subcortical, el órgano vasculoso de la lámina terminal y el área postrema. Solamente que en este momento el área postrema, su función es inducir el reflejo del vómito, pero no nos interesa mucho, sino estos dos. El órgano vascular de la lámina terminal va a detectar cambios en la osmolaridad
va a participar en la regulación de la sed y por ende la liberación de la vasopresina. Y el órgano subcortical va a detectar angiotensina 2, regular la sed y la presión arterial. Los dos pueden detectar ambas cosas, pero realmente esas son sus funciones principales. Estas estructuras van a ser especialmente sensibles a sodio, que sabemos que es el principal determinante de la osmolaridad sérica. Van a ser poco sensibles a urea debido a su facilidad para atravesar las membranas de estos receptores y prácticamente insensibles a la glucosa porque realmente no tienen como que una importancia para determinar la osmolaridad sérica. Ahora bien, bueno, algo importante a recalcar de los órganos, los receptores, es que, por ejemplo, una destrucción quirúrgica del órgano vasculoso de la lámina terminal va a impedir que haya una liberación de vasopresina mediante estímulos osmolares. Es decir, que si yo tengo una lesión que me involucre este órgano vasculoso, mi cuerpo no va a ser capaz de mantener el equilibrio osmótico, el equilibrio osmolar de mi cuerpo, aunque esté en situaciones basales, porque no tiene quien sense este cambio tan sensible. De hecho, vamos a ver que es demasiado exacto, hasta un 1% de una subida de la osmolaridad sérica. Ahora bien, sí, estos osmoreceptores me detectan cambios en la osmolaridad, pero ¿cómo pasa esto? Bueno, cuando aumenta la osmolaridad, el líquido extracelular sabemos que se va a volver hipertónico respecto a las células neuroreceptoras. Esto es un movimiento de agua por ósmosis clásico. Entonces, si el líquido extracelular es hipertónico, el líquido o el agua que se encuentra dentro de estas células de los osmoreceptores va a salir, provocando que se encoja un encogimiento y una deformación de la membrana celular, la cual va a activar unos canales catiónicos, que son mecanosensibles, o sea, son sensibles a esta deformación de la membrana. Al abrirse estos canales catiónicos, pues va a pasar a entrar cationes y va a ocurrir una despolarización. La despolarización se va a transmitir hacia las neuronas magnocelulares del supraóptico y el paraventricular debido a que tienen conexiones directas. El potencial de acción va a viajar por el axón hasta la hipófisis posterior y en la terminal axónica se van a abrir canales de calcio dependientes de voltaje porque ya se generó un potencial de acción en la parte del soma, va a entrar calcio y pues igual a través de un mecanismo de exocitosis clásica, el calcio va a hacer que las vesículas se fusionen con las membranas y pues, otra vez se vuelva a liberar hacia la circulación sistémica. Como les dije, un cambio tan pequeño como el 1% de la osmolaridad plasmática va a provocar variaciones detectables en la secreción hormonal. Sabemos que nuestros valores normales de la osmolaridad sérica, más o menos, son de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo, y la vasopresina basal va a ser que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, va a ser de 0.5 a 2, incluso otras bibliografías dicen que hasta 5 picogramos por mililitro. Pequeños aumentos de estos niveles o de este rango de vasopresina en el plasma va a provocar una orina concentrada y pequeñas disminuciones va a provocar una diuresis acuosa. Ahora bien, ya vimos la osmótica, que era la predominante en situaciones normales, basales de salud de nuestro cuerpo. Pasamos a la regulación por volumen y presión. Bueno, si tenemos receptores para la osmolaridad, tenemos que tener receptores para la presión y volumen. Estos se van a encontrar, los vasoreceptores de alta presión se van a encontrar en el seno carotidio y en el arco aórtico, y los receptores de baja presión se van a encontrar en las aurículas y en el sistema venoso pulmonar. Estos receptores de presión y de volumen llevan señales que se encuentran desde el tórax hasta el tallo del cerebro mediante los nervios glosofaringio y vago. ¿Qué van a hacer estas señales aferentes? Pues, porque salen aquí, pues van a tener una inhibición tónica hacia las neuronas magnocelulares, que son las productoras de la vasopresina. O sea, en situaciones normales de presión y volumen normal de nuestro cuerpo, estos receptores van a enviar señales de que tengas calmado a esas neuronas que no produzcan, pero cuando disminuye el volumen o la presión se va a reducir la inhibición. Es decir, cuando estos receptores
que tienen calmado a las células a que no produzcan o secreten vasopresina detectan un cambio, van a quitar esa inhibición que tienen sobre esas neuronas para que ahora sí puedan liberar la vasopresina que tienen que liberar o pues dejar de liberar, porque tenemos de alta presión y de baja presión. Y en hipovolemia severa pues va a haber un aumento exponencial de vasopresina. Ok, también hay pues con los experimentos que se hicieron en ratas, hay datos de que la hipovolemia va a desplazar la curva de la osmolaridad sérica, vasopresina sérica hacia la izquierda. Esto quiere decir que por la misma osmolaridad se va a liberar más vasopresina si el volumen está bajo, como ya les había dicho. En situaciones en las que, situaciones normales, predomina el estímulo de la osmolaridad hasta un cambio de 1%, ya me libera vasopresina. Pero en condiciones anormales, donde yo detecto cambios en la volemia, por ejemplo, una hipovolemia, aunque tenga yo niveles normales de osmolaridad sérica, se va a liberar la vasopresina. Y si a eso le sumas cambios en la osmolaridad, pues su liberación se va a potenciar muchas veces. Y por el contrario, el exceso de volumen, pues con una baja osmolaridad van a disminuir la vasopresina como el reflejo del impulso de la célula. La vasopresina, sabemos que ayuda a conservar el agua, pero el principal regulador del volumen extracelular es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aunque trabajan de manera conjunta, porque pues, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es para la reabsorción de sodio, pero pues la vasopresina ayuda para la reabsorción del agua. Algo que se me olvidó mencionar es que cuando en nuestro organismo la vasopresina está ausente, podemos llegar a orinar de 18 a 20 litros al día, y con pequeños aumentos del 0.5 a 1 picogramos podemos orinar hasta menos de 4 litros diarios. Ya, estos eran los dos sistemas fisiológicos de control de manera general, pero también existen otros estímulos que no son osmóticos para el control de la liberación. En la parte de los que los estimulan está el dolor, debido a que pues, esta es una respuesta normal del cuerpo que se asocia a traumatismos y el cuerpo se prepara para una pérdida de líquidos, una hipovolemia. El estrés, dice también porque trabaja en conjunto con la hormona, hay sistemas que también la activan con la adrenocorticotrópica. La náusea, además de la angiotensina 2, la náusea es una de las más potentes estímulos no osmóticos para la liberación de ADH. ¿Por qué? Porque si hay náusea, el cuerpo se prepara para vómito, y si hay vómito va a haber una baja en los niveles de agua con la volemia del organismo, y es por eso que es un mecanismo compensatorio. La angiotensina 2 ya la hemos explicado, también es por la volemia. La hipoglucemia, porque nada más menciona que es porque es un mecanismo de que contrarresta la hipoglucemia, y algunas drogas como los opioides. ¿Qué pasa aquí? Ya sabíamos que normalmente las neuronas macrocelulares que se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventricular están inhibidas. En situaciones normales están inhibidas por el nervio vago y nervio glosofaringeo por las señales que mandan estos vagoreceptores. Bueno, ¿qué pasa? Que los opioides inhiben la inhibición, o sea, estos van a cancelar esta inhibición que tienen estos nervios, es una inhibición GABAérgica. Y pues si la inhibe la inhibición, pues se va a liberar. Y las que inhiben la liberación, pues el alcohol, ya sabemos, mis compañeros que toman, que cuando pues echan sus cervecitas, se la llevan en el baño orinando, les da la miona, pues bueno, porque sabemos que el alcohol es un supresor y pues va a potenciar este efecto de inhibición tónica que ya estaba ejercido sobre las neuronas macrocelulares. Y el péptido natriurético auricular, porque sabemos que este se activa o se da en respuesta a una distensión de las aurículas. ¿Qué quiere decir? Si hay una distensión de las aurículas es que hay un aumento de la volemia. Si hay un aumento de la volemia, pues ya no quiero retener más agua, entonces puede inhibir la liberación de la hormona antidiurética para que se excrete más agua al organismo y la volemia pues regrese a sus niveles basales. Yo tengo una duda. No conozco el término de inhibición GABAérgica. ¿Qué significa? Por GABA. GABAérgica. Y pues estos estímulos pueden explicar el por qué puede existir liberación inapropiada de vasopresina incluso con osmolaridad baja. Ya sabemos que en condiciones normales la osmolaridad
baja, pues sería contrario a lo que la hormona antidiurética ¿Qué pasa detecta. si baja la osmolaridad? ¿Qué significa que la osmolaridad esté por debajo de 270? Que tengo demasiado líquido, que no estoy excretando líquido o que no tengo electrolitos. Si la osmolaridad está fíjese, si la osmolaridad está en 269, ¿qué significa? ¿Que tengo más soluto o tengo más solvente? Más solvente. Más solvente. Así habla de los solutos y solventes, no se meten electrolitos ni nada de eso. Aquí más solvente. Ajá, Si la concentración de mi osmolaridad, que las literaturas dicen que va de 280 a 295, o hay literaturas que van de 270 a 290, y yo tengo una osmolaridad de 350 milosmoles, ¿qué significa? que tengo mucho más soluto. Tengo más sólido. ¿Está mi paciente cómo? En un estado hiperosmolar. No, todavía no. No puede decir usted en estado hiperosmolar si no hemos sacado la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad se tiene que sacar. Hay una fórmula para sacar la osmolaridad efectiva, entonces no puede decirme que está en estado hiperosmolar. Lo que sí me puede decir que el paciente está hemoconcentrado. Y cuando la osmolaridad está por debajo de 70, mi paciente está hemodiluido. O sea, tengo mucho solvente, tengo mucho líquido, y en el contrario, tengo mucho soluto y tengo poco volumen. Y en el de acá tengo mucho volumen y poco soluto. Eso es lo que tiene que quedarles muy claro en cuestiones de cuándo va a estar hemoconcentrado o va a estar mi osmolaridad va a estar elevada, ¿sí? Ahí eso es lo importante. Luego, Ajá, eso es a lo que se refiere, pues ya sabemos, como dice la doctora, que la hormona antidiurética en condiciones normales, va a empezar a liberarse y a actuar en situaciones en las que el paciente está hemoconcentrado. Pero aquí dice que hay ocasiones en las que en las que puede haber una liberación de vasopresina, aunque el paciente esté hemodiluido, pues, que es la acción contraria a lo que quiere la hormona antidiurética, que es pues hemodiluirlo, pues, porque si ya estoy hemodiluido me voy a seguir liberando vasopresina. Es por eso que pueden actuar estos otros. entonces, ¿cuál es la función de la hormona antidiurética? Hemodiluir. No. Bueno, aumentar ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética? antidiuresis. Entonces, es inhibir la Diuresis. uresis. Sí, aumentar la reabsorción de agua. No, es inhibir la uresis mediante un mecanismo que se lleva a cabo por todo lo que es parte de lo que explico, y falta la función a nivel renal y todo eso, pero al final de cuentas lo que quiero que quede muy claro que la antidiurética, ¿qué hace? Entonces, los pacientes o las personas o los seres humanos que consumen, el ejemplo más claro es la bebida alcohólica y principalmente la cerveza. La cerveza es un ¿qué? ¿Cómo se le conoce? Si es un ¿qué? Hablando entre diuréticos y antidiuréticos. Es un diurético porque va a estimular ¿qué? Estimula la liberación o inhibe a la vasopresina o a la hormona antidiurética. La porque vamos a llevar la función de uresis exagerada, o va a tener uresis aumentada o incrementada. Luego, ¿qué sigue? Sí, ya sé que se van, ¿qué sigue en el tiempo? Necesito que le pasen un reparto. Pasen la parte. Ok, ¿no? Ajá, sí, pásalas. Espérame, regrésate. Ok.
Ese nivel renal. Ok. Soporina. Espérame. Todavía rápido, no tanto. Muy bien, ajá. Calcio, potasio, ajá. Vámonos, pero arriba rápido. Ok. Ajá. Muy bien. Ok. A ver, dale. Porque para decirles que les falta agregar. Dale. Ok, valores normales de la antidiurética. Sí lo puse. No lo leí. Valores normales de la antidiurética. Sí lo puse hasta. No los vi, pero. Por eso. Sí lo puse. Valores normales de la antidiurética y lo quiero con rojo, morado, azul. Ahí está. Resaltante, ok. Y vamos a hacer hincapié y tienes que darme mujer y hombre, adulto, lactante y anciano. Y valores normales de los electrolitos: sodio, potasio, cloro. ¿Sí? La fórmula para calcular la osmolaridad efectiva. Y ya pusieron lo que es la osmolaridad. ¿Ok? Principalmente eso es una cosa